Bona tarda, benvinguts. És un honor pel Museu d'Història de Barcelona acollir, perquè de fet el que fem és acollir més que organitzar, no ho hem organitzat nosaltres, és una organització de la Maribel i d'en Manel, el col·loqui del ISTURB, que és una xarxa d'història urbana de recent creació. Porteu 2 anys, crec, no Maribel? 2 anyets? Però amb molt bones intencions. A mi em sembla una iniciativa molt bona per estudiar la història urbana del nostre país, de Catalunya i d'Espanya també. Bé, i aquí hi ha gent de tot Espanya, hi ha gent del País Basc, hi ha gent de Navarra, gent de Madrid, etc. Per tant, les conferències es faran en castellà. Nosaltres ho acollim, és un honor tenir-ho. Aquesta és l'única sessió pública que fem, és a dir, la del matí d'avui i la del matí de demà no són públiques, són privades, però aquesta sí, per tant, està oberta a tothom. De fet, hi ha gent que ha vingut a veure-la. Un plaer tenir-vos aquí i ja, sense més, els hi dono pas perquè comencin. Gràcies. Bé, bona tarda y muy benvinguts. Buenas tardes y muy bienvenidos. Solamente yo quisiera, antes de empezar la sesión de la tarde, que la proporcionarán David Falagan y Nuria Font, que son las 2 conferencias que hablaremos. Yo solo quería intervenir para dar las gracias al museo. Es decir, ha sido para nosotros y varios de los integrantes del grupo nos han transmitido el agradecimiento, y yo quisiera que constase aquí el agradecimiento por parte de la Red ISTURB al museo, a la posibilidad de utilizar estos espacios y a la disponibilidad que habéis tenido. Por lo tanto, solo quería decir estas palabras y ya doy paso a David. Muy bien, buenas tardes. Se me oye bien por aquí, ¿verdad? Y voy a decir si se me oye bien desde casa, pero supongo que sí. Si no, que hagan algo en cualquier gesto o lo que sea. Bueno, muchas gracias, Maribel, de nuevo, por todo lo que has montado, que sabemos lo complicado que ha sido, los que lo hemos visto de cerca. Vamos a continuar hablando de vivienda. Se me había comentado la posibilidad de hablar sobre vivienda, que es en el fondo mi espacio de trabajo, mi ámbito de investigación, vinculado a cómo hemos hecho la lectura histórica del crecimiento de la ciudad de Barcelona y cuando ha desbordado la escala municipal hacia lo metropolitano. Y bueno, me temo que traer preparado una presentación que tiene un poco de Frankenstein, porque hay algo de lo que son aprendizajes, de hecho será un poco la primera parte, de lo que son aprendizajes, digo, de nuestro proyecto de investigación anterior, del proyecto de barrio. Hay algo que arrancar de ahí para localizar una serie de indicadores que a continuación sirven para observar hasta qué punto esos indicadores son también importantes en la escala metropolitana de Barcelona. Esto será un poco la segunda parte de lo que hablaré. Y habrá una tercera parte en la que enfocaré aspectos que tienen algo más que ver con mi espacio propio de investigación, en donde hay una bajada a la observación de la tipología como metodología, digamos, de comparación de diferentes lugares y también de diferentes momentos. De manera que vamos a empezar con los aprendizajes, vamos a saltar a la escala metropolitana y de nuevo vamos a volver un poco a la escala tipológica para observar determinadas condiciones, determinados indicadores. Lo que tiene que ver con el aprendizaje arranca, como sabéis, y lo hemos comentado ya en diferentes momentos, en el contexto de la red. Aprovecho, digamos, para explicarlo de una manera que puede ser más próxima, más cercana, más accesible, pero también, y aviso desde ahora, no voy a profundizar en exceso. Es decir, que aquí a veces uno tiene la vergüenza de hablar delante de profesoras y profesores que saben mucho de muchos de los temas que yo trabajo. Entonces, eso, avisar que voy a hablar desde una cierta, entre comillas, superficialidad, pero bien entendida, con el objeto de ser lo más accesible posible. Este ha sido el ámbito de trabajo. Ahora estoy pensando que no sé si las imágenes... Hay mucha carga visual en lo que voy a contar. Yo no sé si hay alguna manera de graduar la iluminación para que se vea mejor la pantalla. Perfecto, perfecto. Eso es. Muchas gracias. Anterior. Perfecto. Merci.
Este ámbito de trabajo nos ha interesado y fue el objeto de nuestra investigación anterior por el hecho de que en una misma imagen somos capaces de detectar diferentes tejidos que tienen que ver con construcciones de la ciudad que quizás no han sido hegemónicas, vamos a decirlo así, en el ámbito de la historia urbana. Hemos arrancado muchas veces a contar esta historia desde el trabajo previo, en el que tuvo mucha importancia el trabajo de José Luis Ollón, donde desde el año 1930 hasta 1975 se observó cómo esta parte de los barrios de montaña de la ciudad de Barcelona crecía en torno a determinados núcleos que provenían de la lotificación de lugares agrarios y que poco a poco se iban densificando digamos de alguna cubriendo toda la superficie del territorio y posteriormente densificándose. Algunos de los conceptos de los que vamos a hablar, si habéis tenido la oportunidad de ahora de seguir la visita que nos han hecho Maribel y Manel, vais a ver que son un poco, digamos que están un poco en esta observación de aprendizajes de nuestra primera parte de la investigación. Este es el distrito de Nou Barris visto en el contexto de la ciudad de Barcelona y un poco del área metropolitana. Por ahí, no sé si... Para que nos ubiquemos todos, estamos por aquí. En esta situación urbana, lo que se observó en nuestro proyecto de investigación fue que el crecimiento más importante que se dio en la ciudad entre 1947 y 1970 se producía en la mayoría de los barrios de este distrito. Es decir, que ese crecimiento que hemos visto en muchas gráficas de la población de Barcelona, como en esta segunda ola de inmigración de la posguerra, tiene como lugar de llegada de la población a barrios que son periféricos del centro de Barcelona, ¿no? Vemos en la gráfica de la derecha precisamente ese aumento de población específico o la evolución demográfica en el distrito de Nou Barris. Y hemos visto, y acabamos de comentar en el final de la exposición, cómo precisamente ese crecimiento demográfico, este crecimiento de la ciudad, se puede identificar en el terreno del espacio construido en diferentes lugares, en particular en los barrios de autoconstrucción y en los barrios que fueron polígonos planificados, y cómo en realidad somos capaces de identificar, y fuimos capaces de identificar en este proyecto, que había mayor proporción digamos, de habitantes, de crecimiento de la población, de la gente que llegó a estos barrios autoconstruidos que después se densificaron, que no lo que podría ser más intuitivo, que es pensar que el crecimiento de la población se dio a través de los polígonos de vivienda. Un poco en las gráficas, fijáis en la gráfica de la derecha, donde la línea azul es el global de nuevos llegados a Nou Barris, podemos ver cómo la línea roja, que es el número de habitantes o el porcentaje de habitantes llegado a barrios de densificación, va casi siempre por encima del número de habitantes que llegan a los polígonos. De tal manera que se da este proceso digamos, de repensar la ciudad, el crecimiento urbano, no tanto desde aquello que los que tenemos digamos, el background de una escuela de arquitectura, donde parece ser que el urbanismo se ha centrado en cómo los arquitectos planificaron la ciudad, y aquí descubrimos que efectivamente la ciudad tiene otros mecanismos y digamos, la sociedad tiene otros mecanismos de ocupar el territorio que son, digamos, mayores en cuanto a porcentaje que los que se planificó desde la arquitectura. La mirada en la que estamos inmersos ahora es aquella en la que observamos una parte de la siguiente periferia que tiene que ver con el espacio metropolitano. En concreto, esto es una imagen de Sant Adrià del Besòs con el polígono de la Mina en primer término, donde mis compañeros ya han hecho una primera evaluación de hasta qué medida en este momento se produce, también entre el 39 y el 85, en qué medida se está produciendo el mismo fenómeno en el que, de comparación entre la población que llega a los barrios densificados o a los polígonos. En este caso sí que resulta que digamos, la llegada o la población que llega a los polígonos es superior, pero hay que decir en este caso que la situación particular, digamos, la morfología urbana particular de Sant Adrià, digamos, ha favorecido esa situación.
Y en todo caso no deja de perder importancia el hecho de que la densificación supone un factor importantísimo para identificar cuál ha sido el crecimiento urbano, el crecimiento social de estas áreas. Hay unos aprendizajes, y por eso hablaba de esto al principio, que tienen que ver con la localización de las personas que llegan a estos barrios. Por una parte, por un lado, tiene que ver con el porcentaje de acceso a la vivienda en propiedad. Lo estábamos comentando ahora. Fijándonos en datos de esta época, observamos que las zonas donde el porcentaje en propiedad es mayor en la ciudad de Barcelona coinciden con estas áreas periféricas o zona de Sant Martí y el Besòs o la zona de Nou Barris. Y a la vez, en mapas paralelos equivalentes, nos fijamos en cómo la población que llega, que coloniza estas áreas, es la población que se dedica son trabajadores de la industria, la comunicación, servicios, es decir, es la clase trabajadora, la clase obrera la que llega a estos barrios y coincide con la que accede, por decirlo así, en un porcentaje superior a la vivienda en propiedad. Observando los números, vemos los distritos a los que corresponden son los que sobrepasan el 40% respecto a lo que sería población viviendo de alquiler. Y si nos fijamos en los datos de Barcelona comparados con los de España, esta evolución de la propiedad es como más vertical, por decirlo así, la pendiente es más elevada, puesto que la tradición y lo que se produjo en el crecimiento original de la vivienda de Barcelona en el ensanche era una vivienda mayoritariamente de acceso en alquiler. Si saltamos a observar a ese porcentaje en el conjunto del Estado, nos damos cuenta, y esto es lo que estábamos comentando antes, como efectivamente determinadas modificaciones en las políticas de vivienda, la ley de propiedad horizontal, la ley de arrendamientos urbanos, hacen, sobre todo políticas liberales que se proponen a partir de la segunda posguerra, del segundo franquismo, hacen que la propiedad se convierta en el sistema de tenencia mayoritario en el conjunto de España. Pero si os fijáis en la morfología específica de esta gráfica, podemos darnos cuenta de hasta qué punto esta configuración, división entre vivienda o acceso a la vivienda en propiedad, acceso a la vivienda en alquiler, tiene todavía a día de hoy unas connotaciones importantísimas. La imagen que vais a ver a continuación, quedaros con la morfología que tiene esta gráfica y ahora fijaros en esta. Voy a volver un momento atrás. Fijaos en la imagen de la línea roja y en la imagen de la línea azul. Si os fijáis aquí en la evolución de lo rojo y en la evolución de lo azul, estamos mirando datos del INE de 2021, de la encuesta de población y vivienda de 2021, donde nos damos cuenta que si observamos a la vivienda construida en diferentes décadas en la ciudad de Barcelona, se repite todavía, o sea que se mantiene el mecanismo de acceso a la vivienda, el mecanismo de tenencia en relación a propiedad y alquiler, siendo a partir de la década de lo construido, a partir de los años 40-50, cuando se multiplica, se eleva la curva correspondiente a la vivienda en propiedad, mientras que el alquiler se ve frenado, de cierta manera tiene un valle en relación a los 80s-90s, y a partir de ahí tiene una evolución más irregular. Es decir, todavía hoy lo que sería el perfil de propiedad, de acceso a la propiedad en la ciudad de Barcelona, tiene una connotación directa en función de cuándo la vivienda fue construida con relación a cuál era el mecanismo o cuál es el sistema de tenencia mayoritario en cada una de las décadas. Esto es una cosa curiosa que, como veíamos también ahora, se reproduce en esta evolución de la vivienda en propiedad hacia la vivienda en propiedad, precisamente en las periferias que podemos catalogar como obreras, y que se multiplica en los municipios del barcelonés y del área metropolitana de Barcelona, colindantes a la ciudad, donde incluso se superan esos porcentajes de acceso a la vivienda en alquiler que hay en Barcelona. En este sentido, nos interesa observar hasta qué punto
esto se repite en el conjunto del área metropolitana de Barcelona. De nuevo, volviendo a datos actuales del censo del 2021, podemos observar cómo el centro, lo que sería centro ensanche de Barcelona, o sea, tanto el casco histórico como primer ensanche, domina el alquiler o el alquiler más o algún otro tipo de régimen de tenencia, y sin embargo son en las segundas periferias y en lo que tiene que ver con el conjunto, bueno, con el resto de municipios del área metropolitana, donde la propiedad es masivamente digamos, el sistema de tenencia preferido de alguna manera. Si lo miramos en porcentaje, la observación es todavía más clara, ¿no? Es decir, este aprendizaje de que hacia la periferia el porcentaje de propiedad aumenta es muy visible en esta gráfica, insisto, se refiere al conjunto del área metropolitana, donde de una manera casi concéntrica, cuanto más nos alejamos del centro de Barcelona, mayores son los porcentajes de propiedad, hasta el punto de alcanzar cuotas superiores al 80% en los municipios más periféricos. Sin embargo, aquí vamos a ver que no se da la misma analogía en el sentido de que el mayor porcentaje de propiedad tiene que ver con clase trabajadora, por decirlo así. Si nos fijamos en el perfil profesional de la distribución de población en el área metropolitana, vemos que hay parte de la periferia, en este caso, que es mayoritariamente propietaria, incluso llegando a esos porcentajes cercanos al 80%, que corresponden a una clase que ocupa puestos directivos o profesionales de nivel alto o mediano. Y sin embargo, es solo en esas que podríamos llamar segundas periferias, barrios de montaña, ámbito del Besós, aunque también parte del Baix Llobregat, Hospitalet, Cornellà, donde están ubicada mayoritariamente la población de trabajadores menos cualificados. ¿De acuerdo? O sea que, y si nos fijamos específicamente en la renta del hogar actual, vemos claramente cómo esas segundas periferias, insisto, Eje del Besós, barrios de montaña, Coronado del Baix Llobregat y centro histórico de Barcelona, casco histórico Ciutat Vella, son los lugares donde la población con un índice de renta más bajo, que incluso se llega a reconocer en términos demográficos como pobreza relativa, están ocupando esas áreas. ¿Qué es lo que está pasando en determinada periferia que digamos que no corresponde, que a pese a que sí que tiene un porcentaje de población altísima, no, digamos, está siendo ocupada por una población, digamos, de trabajos profesionales muy cualificados y con altos niveles de renta? Pues pasa lo que vemos en cuanto nos fijamos en la densidad neta, y es que estamos hablando de áreas o zonas del área metropolitana de Barcelona que tienen densidad muy baja y que por lo tanto presentan desarrollos suburbiales de muy baja densidad, ocupados, y que, como veremos en algún momento, por viviendas muy grandes, viviendas de mucha superficie, y que por lo tanto destinadas a esas capas de población más, digamos, de oficios más cualificados. No quiere decir que esas segundas periferias en las que nosotros nos hemos estado fijando, o primera corona de lo que sería área metropolitana, presenta situaciones de densidad altísima que se unirá a otro tipo de indicadores que nos permitirá o nos refuerzan el hecho de seguir observando un poco estas zonas, hasta el punto de que en los índices de vulnerabilidad propios de los censos actuales se ubica muy claramente en esas segundas periferias, insisto, área del Besós, barrios de montaña de la ciudad de Barcelona, casco histórico y Baix Llobregat, Hospitalet, Cornellà, es donde se localizan los ámbitos con mayor índice de vulnerabilidad social, vinculados fundamentalmente a observaciones e indicadores relacionados con la vivienda.
de tal manera que justifica que sigamos haciendo nuestra observación, ¿no? Si habíamos iniciado nuestras observaciones, nuestros proyectos en relación a esas segundas periferias, barrios de montaña, el hecho de que actualmente estemos trabajando en el ámbito del Besós, que puede, digamos, a Santa Adrià del Besós, Santa Coloma de Gramenet, y seguiremos, digamos, subiendo el río, se certifica de alguna manera que nos enfrentamos a situaciones que probablemente encontrarán situaciones equivalentes. Vamos a observar un poco cómo ha sucedido ese crecimiento de la ciudad hacia lo metropolitano, para intentar entender cuáles han sido las dinámicas un poco que han provocado que la vulnerabilidad residencial se sitúe en estas áreas geográficas. Hay como una primera observación que tiene que ver con la llegada de población, ¿no? Que si hasta ahora siempre nos habíamos fijado en un ámbito cronológico, digamos, próximo a lo que sería el franquismo, en todo caso hemos mirado el siglo XX hasta el final del franquismo, coincide más o menos el final del franquismo con el pico de lo que sería crecimiento propio del área metropolitano, pero que es un crecimiento del área metropolitano que viene condicionado de alguna manera por dos fases. Hay una primera fase dependiente, ¿no? Si nos fijamos en la línea azul, que es el crecimiento específico de la ciudad de Barcelona, hay dos momentos, uno en torno a los años 30, otro en torno a los años 50, de crecimiento bastante vertical de la ciudad de Barcelona, mientras que hay un periodo posterior, en torno a años 60 y 70, donde ese crecimiento que se observa en el área metropolitana se localiza explícitamente en municipios del área metropolitana que no son la ciudad de Barcelona. Eso hace que incluso se llegue a la situación en que, alcanzado un pico de población en el área metropolitana, se reduzca la población por la reducción de población en la ciudad de Barcelona, pero no por la reducción de población, aunque sí que hay un estancamiento, una zona un poco más plana y pendiente, más ligera, en el crecimiento de la población del resto de municipios. Lo que vamos a entender de esta gráfica, que vamos a ver a continuación, es que hay un momento en el que efectivamente, y podéis imaginaros, existe una transferencia de población de las áreas del centro de Barcelona, del municipio de Barcelona, a las áreas del área metropolitana, a otros municipios del área metropolitana, y que en parte va a tener que ver con determinada segregación que se producirá entre este centro y el resto de municipios. Si tuviéramos que hacer un estado de la cuestión de la morfología de la ciudad en relación a estos años 50, podríamos tener el plan de ordenación que se hace para el plan comarcal del 53, donde podemos observar claramente lo que es ciudad ordenada, que todos podéis reconocer en el ensanche, pero podemos observar también toda esa ciudad que tiene esas lógicas del crecimiento a través de los núcleos de autoconstrucción y que posteriormente se van densificando y que suponen incluso en superficie una cantidad, digamos, muy importante de la ciudad de Barcelona. Ahora me estoy fijando que, por cierto, aquí se ve muy bien el lugar en el que estamos hoy. Digo, como diagnosis, este es el que, digamos, sería el mapa en el que nos encontraríamos. ¿Qué circunstancias suceden en esos momentos? Lo hemos comentado antes también. Hay infravivienda vinculada a ocupaciones del territorio por barracas, por cuevas, que de alguna manera se censan en los años 50. Hay, por otra parte, una preocupación muy específica por ese problema, porque es en el que se visibiliza de manera más nítida el problema de la vivienda. Hay un problema de necesidad de producción de vivienda, porque la gente que llega no tiene una vivienda ni accesible ni accesible a la que llegar. Sencillamente es que no hay viviendas suficientes para la cantidad de población, y por eso, por ejemplo, cuando se convoca el concurso de vivienda económica en el año 49, el desarrollo que hacen los arquitectos en este momento que ganan los concursos, particularmente el grupo que se había aglutinado en torno a Francesc Mitjans, ponen el foco de toda la investigación en torno a la identificación y diagnosis de cuáles son estos lugares donde se localiza la infravivienda en Barcelona. Por tanto,
Esta es una de las digamos, circunstancias de ese momento. Otra de las circunstancias es a partir del año 57, cuando se planifican toda una serie de polígonos de vivienda. Yo creo que este plano es interesante por la intención de actuación de la Comisión de Urbanismo, pero probablemente el mapa de Amador Ferrer en su tesis doctoral es donde más nítidamente se ve hasta qué punto entre el 26 y el 72 se desarrollan polígonos de vivienda en la escala metropolitana, es decir, por esa necesidad de vivienda, la solución inmediata, la solución, digamos, de pensamiento vertical que se plantea desde las instituciones, en muchos casos es la producción digamos, de polígonos de vivienda, de grandes conjuntos residenciales, que en muchos casos proporcionan las viviendas, pero no tienen relación directa con el contexto urbano donde se ubican, ¿de acuerdo? Esta es una de las cuestiones que se verá a continuación. Alguna diagnosis que se hace en el momento, que probablemente es, digamos, menos contaminada políticamente que la observación que se hace de los polígonos o la que se puede hacer de las barracas, es lo que podemos encontrar, los mapas o los datos que podemos encontrar en el informe de la Semana del Suburbio de Caritas Diocesana de Barcelona, que en ese momento dirige Rogelio Castela, y que identifica, y si os dais cuenta en este mapa es interesante observar la leyenda, cómo está identificando los tres modelos digamos, de acceso a la vivienda que nosotros hemos vuelto a identificar, digamos, haciendo la mirada histórica. Las viviendas en barracas, las viviendas en bloques, las viviendas en polígonos y lo que llama otros tipos de vivienda, que nosotros hemos llamado sobre todo pues viviendas en barrios de autoconstrucción, viviendas de densificación de esos barrios, etcétera, ¿no? En esta diagnosis que se hace en este momento y que se está observando principalmente estas segundas periferias, o digamos, periferia del municipio de Barcelona, lo que se está haciendo es cuantificar hasta qué punto hay viviendas de un tipo o de otro. Y lo que hay es una diversidad tremenda. Hay áreas donde la vivienda informal es la dominante, o sectores donde los polígonos, ¿no? El sector 4, por ejemplo, San Martí, el sector donde más polígonos se están proponiendo, donde ¿no? hay muchísimas más viviendas en ese sentido. Y de alguna manera lo que este mapa permite concretar es que estas son como las soluciones que se están dando, algunas planificadas y otras no, y son las que recogerá, o son las ideas que se están recogiendo en finales de los 40 para que en el año 53 se proponga este plan comarcal, este plan de ordenación de Barcelona y lo que llaman entonces su área de influencia, donde se está intentando de manera cuantitativa dar respuesta a esa necesidad de vivienda, pero se plantea desde un proyecto que después se ha considerado, bueno, pues considerarlo moderno, o de zonificación, o de localización de áreas funcionales específicas de determinadas cuestiones, pues áreas residenciales, áreas industriales, áreas dotacionales, etcétera, pero sin un estudio de detalle específico de la articulación o de la construcción de lo que sería el contexto urbano más ciudadano, que tiene que ver con esas otras intervenciones. De tal manera que lo que se consigue, en todo caso, con las políticas de vivienda del momento, las estatales, con el propio plan comarcal y con las políticas liberalizadoras de la economía, es que el mercado privado de la producción de vivienda, el mercado inmobiliario, empiece a desplegar sus promociones por todo el contexto, no ya solo del centro de Barcelona, sino también ámbitos periféricos, en modelos de vivienda que reconocemos. Un poco el itinerario visual es el mismo que hemos visto un poco en la exposición, donde la llegada de esa inmigración propia de los años 60 se distribuye entre estos barrios autoconstruidos que ya se están densificando y esos polígonos de vivienda. Y a la vez se está produciendo esta respuesta ciudadana básicamente en que se activa directamente en los barrios más periféricos, precisamente por diferentes motivos, pero entre otros por el hecho de tener una vinculación más directa con los barrios, por el hecho de tener vivienda en propiedad, pero también por las
diferencias o las carestías cualitativas que tienen que ver, que tienen las urbanizaciones propias de la periferia con las que sería el centro de la ciudad. De tal manera que todo este conjunto, y estoy simplificando muchísimo, digo por eso que lo trabajo de una manera, en ese sentido, panorámica, eso provoca que la siguiente actuación planificadora del ámbito metropolitano, que sería nuestro plan general metropolitano del 76, veis el salto es grande, hay un trabajo muchísimo más detallado, que no tiene tanto que ver con la zonificación, sino que tiene que ver con el desarrollo de mecanismos de cualificación urbana de cada uno de los lugares donde se tendrían que desarrollar ámbitos de planeamiento específicos, planes parciales u otras figuras urbanísticas, para, digamos, por una parte, dar respuesta a las necesidades de edificación residenciales y no solo que requería el área metropolitana, pero por otra parte para dotar de condiciones cualitativas a esas urbanizaciones y también entender el contexto, el conjunto del área metropolitana desde una mirada, es decir, estructural o global que permita, por ejemplo, disponer una red de infraestructuras mucho más adecuada desde un pensamiento estratégico de la comunicación del conjunto del área metropolitana. Hay, en ese sentido, y robando cartografías de la Cátedra Urbanística, por ejemplo, del Valles, digo que la transformación que se provoca a partir de esta figura de planeamiento un poco tiene que ver, en primer lugar, fijamos, esto es un mapa de salida del año 77. Si nos fijamos en la transformación que se produce entre el 77 y el 94, vemos que lo que tiene más peso es probablemente la red infraestructural que se está construyendo. Si nos fijamos en la transformación que se produce entre el 94 y el 2008, lo que nos puede llamar más la atención es la aparición de un nuevo modelo de extensión de la ciudad. No es densificación, sino que es extensión, y es el desarrollo de esos planes parciales que aparecen en los 80 y que se desarrollan en torno a los 90, y donde se está dando solución a esos problemas de vivienda, pero desde una contextualización diferente de la ciudad, no construyendo polígonos, digamos, aislados, sino dando continuidad a la ciudad a través de estos planes que se constituyen como extensión. Y a la vez vemos que aparecen un montón, sobre todo en la ciudad, lo que es municipio de Barcelona, del barcelonés, aparece un montón de momentos de acupuntura urbana, voy a decir, donde se maximiza el aprovechamiento de todas las posibilidades sobre todo de producción de vivienda y de ámbito, digamos, de otro tipo de desarrollos que tienen que ver con los equipamientos en el tejido existente. De hecho, en lo que sería la transformación entre el 2008 y el 2012, ya son solo esas operaciones de acupuntura urbanas, de alguna manera, sobre todo en lo que es barcelonés, municipio de Barcelona y municipios que le tocan, ya solo hay, digamos, en relación al conjunto del territorio, son escasísimas el suelo que hay para producir vivienda nueva, y sin embargo sí que existen estas operaciones. En algunos casos tienen que ver con ejercicios de aportaciones dotacionales, en otros casos son ejercicios vinculados a planes parciales para el desarrollo de vivienda allí donde hay todavía alguna posibilidad de hacerlo, ¿no? Eso es un poco el resultado de esta evolución en esos años, digamos, posteriores a la democracia. Si nos fijásemos en los números un poco, de hecho el gráfico de la izquierda está por aquí en algún sitio del museo, pero quiero que poner la atención en cómo toda esa transformación hace que vaya evolucionando, y lo vamos a ver después, lo que es la propia unidad de vivienda. Hasta qué punto, si nos fijamos en este gráfico de la izquierda, mientras que la población va subiendo hasta un punto en el que se reduce, lo hemos visto antes en el gráfico del área metropolitana, sin embargo el número de viviendas sigue creciendo. Es decir, en ningún momento, pese a la reducción de población, en ningún momento el número de viviendas, digamos, construidas o disponibles en la ciudad se reduce.
Y en la imagen, en la parte inferior de esta gráfica, podéis ver lo que sería el número de personas que viven en cada vivienda en cada momento. Pues si en el 1900 había en torno a 4,5 personas de media, estamos hablando de media, viviendo en una vivienda en Barcelona, la composición media en los años 2000 o en el año 2000 es de 2,46. Es decir, y esta es un poco la pregunta que me haré a continuación, es ¿hasta qué punto han cambiado las viviendas? Si nos fijásemos, por ejemplo, de 1950 hasta el año 2000, cuando, sin embargo, se ha reducido casi en una persona y media en la media de digamos, de la ocupación que tienen esas viviendas. Y además el número de viviendas ha crecido, ¿no? Esto por una parte. Si nos fijamos en el gráfico de la derecha, vemos cómo la producción de vivienda, que tiene una componente pública importantísima durante la primera parte, diré, del desarrollismo, durante buena parte, aunque sea escasísima la producción que hay en los 50, pero la parte, la correspondiente, el porcentaje correspondiente a lo público es importantísimo. A partir de cierto momento, en los años 70, digamos, el Estado liberal, por decirlo así, ha acogido, digamos, el mercado privado de la vivienda, ha acogido la responsabilidad, entre comillas, de la producción de vivienda, y el Estado, en cierta manera, se está desentendiendo de esa producción de vivienda hasta el punto de que el porcentaje, a partir de determinadas décadas de finales del 20 y continúa en el siglo XXI, desciende muchísimo. Aquí hay un aprendizaje que tiene que ver con lo anterior y que se ve muy bien en estas dos gráficas. Por una parte, lo que está sucediendo en ese final del siglo XX es que el número de viviendas o el hecho de que haya vivienda para todas las personas que habitan en Barcelona no es el problema más importante. Lo que se convierte en el problema más importante es que la gente no tendrá acceso a esas viviendas. Es un problema de accesibilidad, o de que sean asequibles esas viviendas. O sea, pasamos de un problema de cantidad de viviendas a un problema de asequibilidad de esas viviendas, ¿no? Es un poco lo que está sucediendo y se ve claro en los números. Si nos fijamos en la producción de vivienda entre los 80 y casi actualmente, en naranja veis lo que sería correspondiente a la vivienda con algún tipo de régimen de protección, mientras que hasta los años, bueno, justo hasta la ruptura de la burbuja inmobiliaria, vamos a decir, la producción iba creciendo, por lo tanto, se proporcionaba vivienda a los habitantes de la ciudad de manera incluso exagerada o más de la necesaria. Sin embargo, el porcentaje de vivienda que podemos considerar protegida iba disminuyendo porque la cantidad seguía siendo más o menos la misma. Es decir, claro, se producía mucha vivienda privada, muy poca vivienda pública. Cuando explota la burbuja inmobiliaria, en cierta manera tiene sentido que colapse el mercado privado inmobiliario. Lo que es más difícil de explicar es que se reduzca también la vivienda, digamos, protegida. Si nos fijamos en la cuota de esta gráfica, que está exclusivamente fijándose en la producción de vivienda en Cataluña, entre los 90 y los 20 del siglo XXI, fijaos que ¿no? Vemos ese mismo colapso en torno al año 2007-2008. Vemos cómo la producción en gris, la producción de vivienda pública, se mantiene en unos números más o menos estables, pero bajísimos, que a partir de la crisis inmobiliaria se tiende casi también al colapso absoluto. Es decir, que la primera reacción de la burbuja es que de golpe, como no tiene influencia, no tiene incidencia en la vivienda protegida, lo que sería la cuota de vivienda protegida aumenta muchísimo en un momento dado, en el año 2009-2010, hasta casi el 70% de la vivienda que se construye es vivienda protegida, y sin embargo el Estado hace el ajuste también de reducir su producción de vivienda protegida para seguir estando en torno al 10%, lo cual, digamos, aquí hay cuestiones difíciles de explicar desde las lógicas, digamos, puramente de necesidad de vivienda asequible, por decirlo así. Esto, por ejemplo, son datos que se publicaron la semana pasada de el número de vivienda, digamos, el parque existente de vivienda
en el área metropolitana. No está, en realidad es un gráfico sobre la región metropolitana, aunque el informe es sobre el área metropolitana, pero sí que podemos observar, por ejemplo, en Barcelona o el barcelonés, que son los ámbitos que más nos interesarían, cómo el porcentaje de vivienda pública o protegida, en lo que está en naranja, es infinitamente menor. Bueno, digamos, si llega al 3% es por los pelos, ¿no? Y en el área metropolitana, si nos fijáramos en este dato, pasaría un poco lo mismo, ¿no? Si queremos observar en qué momento se produce la vivienda para, digamos, intentar entender de qué manera o a qué lógicas respondía, y lo observamos desde la vivienda, digamos, desde los censos actuales, podemos ver que los ámbitos que nosotros hemos estado analizando son los ámbitos de producción de vivienda de los años 60 y 70, ¿no? Insisto, barrios de montaña, ámbito del Besós, mientras que es hasta los 60 cuando se ha colmatado más o menos la ciudad de Barcelona, y nos podemos fijar cómo alrededor de núcleos que se expanden también en torno a los 60 y 70 aparecen estas expansiones que antes hemos visto que eran de baja densidad, que se producen en la década de los 80 fundamentalmente, ¿no? O hasta los años 80. ¿En qué sentido o de qué manera, bajando de escala, podemos interpretar qué son esas viviendas? Si nos fijamos en el tamaño del hogar, en el número de personas que habitan, fijaos que todo lo que es área metropolitana, digamos, lejana de lo que son los municipios propios del barcelonés, estamos hablando de viviendas que tienen 2, 3, 4 o más habitantes. Quiere decir que tiene lógica porque corresponden a esas viviendas que hemos identificado como en tejidos de muy baja densidad y, digamos, de alguna manera suburbiales. Y sin embargo, y esto es una cosa digamos, que es especialmente interesante, en el ámbito más propio del municipio de Barcelona, incluso en parte de lo que serían primeras periferias, segundas periferias de Barcelona, el tipo de, digamos, de hogar que más se reproduce son viviendas donde solo vive una persona. No quiere decir que sea la media ni que sea que haya una mayoría. Quiere decir que es el que más se repite. El tipo de hogar que más se repite es aquel en el que vive una única persona. Si eso lo miramos en relación a estructura del hogar, esa densidad, digamos, bajísima de ocupación de la vivienda se está produciendo fundamentalmente en la ciudad de Barcelona, fundamentalmente en las áreas, digamos, de mayor capacidad económica de la ciudad de Barcelona, pero no exclusivamente. Es decir, son ámbitos donde los hogares unipersonales o los hogares unipersonales con algún hijo menor de 25 años son el modelo de estructura de hogar más repetido. Mientras que en los ámbitos en los que a lo mejor nosotros nos estamos fijando hay muchísima diversidad. Hay una diversidad muy difícil, porque digamos, este mapa está hecho a partir de secciones censales. Cada sección censal es un mundo distinto. Si nos fijamos explícitamente en el área del Besós, lo que sucede es que la mayoría de viviendas son otros tipos o viviendas donde hay familias con hijos menores de 25 años. Es decir, que familias que podrían, en cierta manera, asimilarse a familias nucleares. Sin embargo, la superficie, en esos lugares donde hemos visto que los modelos familiares son mayores, es también los lugares donde la media de superficie de la vivienda son más pequeñas, ¿vale? Si nos fijamos de nuevo en el Besós, vemos que la mancha está, no sé qué color, como rojiza, son viviendas de media inferiores a 60 metros cuadrados. Observando explícitamente, y acabo ya con esta parte, 60 metros cuadrados, son 60 metros cuadrados, es hasta 60 metros cuadrados. Acabo ya con dónde estaría la investigación en este sentido. Donde nos está llevando es a observar explícitamente cómo son esas viviendas a partir de, digamos, de muestras que podemos encontrar en los archivos. Estos son los datos que nos da el INE en función del año de producción de la vivienda. Ya veis que en la superficie, esto es lo que están viendo, es la superficie. La diferencia entre la superficie de las viviendas en Barcelona y de la superficie de las viviendas en el área metropolitana no parece excesiva, en torno a un poco por debajo de los 75, un poco por encima de los 75 en el caso del área metropolitana.
Pero si nos fijamos por municipios, si nos fijamos en ello por municipios y buscamos dónde están las viviendas más pequeñas, pues veremos que Hospital de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, Santa Adrià del Besòs, Cornellà de Llobregat, incluso Barcelona o Bahía del Vallès, un polígono muy grande, son los lugares donde, pese a obtener datos de diferentes, digamos, configuraciones del hogar de hasta 5 habitantes, pero, sin embargo, las superficies son más o menos las mismas. Es decir, dicho de otra manera, no hay una incidencia en la superficie digamos, del tamaño del hogar. Un hogar para una persona y un hogar para 5 personas tiene aproximadamente casi la misma superficie, ¿no? Lo cual aquí hay digamos, un indicador de que hay algo que debemos revisar. Lo que vemos aquí en círculos es algo que vais a entender enseguida. O sea, estos son ya observaciones propias nuestras. Lo que vemos a la izquierda son superficies de viviendas, de polígonos de vivienda. Lo que vemos en el medio son superficies de viviendas de procesos de densificación. Lo que hay a la derecha es un poco la mezcla para intentar entender infográficamente si había diferencias. Efectivamente hay un poco más de masa azul en torno a los 60 metros cuadrados en polígonos y un poco más de masa roja en torno a los 70 metros cuadrados. O dicho de otra manera, son levemente superiores las superficies de las viviendas de los barrios de densificación en relación a las viviendas de los polígonos. Salto rápidamente esto, pues, digamos, las condiciones de habitabilidad dadas en el decreto del 44, que más o menos son prácticamente los mismos que se recogen en el decreto, en las ordenanzas del 69 de VPO, y que, bueno, nosotros los hemos revisado. Voy a pasar muy rápido estas imágenes. Estos son tipologías de polígonos de vivienda, tipologías. Esto es interesante por ver el proceso de densificación como de este tipo de casetas. Los proyectos a continuación son de ampliación. Veis en rojo cómo amplían unas partes y como en cierto momento los proyectos son de sustitución de estas casetas densificadas y que tienen este tipo de tipologías, ¿no? Si lo miramos en el área del Besós, esto es Santa Adrià del Besós, estos son los últimos vaciados de archivo que han hecho José Luis y Manel. Estos son los tipos de vivienda de polígonos de estas áreas, que son muy parecidos en superficie a las anteriores. Voy a pasar muy rápido algo que son trabajos propios de análisis de estas tipologías. Voy a pasar muy rápido y después explico qué es esto, pero aquí podéis ver la superficie, un poco los patrones tipológicos y algunas cuestiones que tienen que ver para identificar digamos, la racionalidad que hay o no en la producción de esas viviendas. Lo paso muy rápido, pues voy directo al resumen. Estos son, sin embargo, el tipo de viviendas de procesos de densificación también en Santa Adrià del Besós. Ya veis que las geometrías tienen ciertas diferencias y, sin embargo, vamos a verlo a continuación, esto es el análisis propio de esas tipologías. Sin embargo, digamos, lo que son las condiciones de las propias viviendas no son muy diferentes. Enseño algunas de las cosas que sacamos de la comparación. Lo que hay a la izquierda son viviendas procedentes de polígonos de vivienda, lo que hay a la derecha son viviendas procedentes de los procesos de densificación. Solo una cosa muy rápida que se ve aquí ya, y es que los gruesos de la izquierda son un poco mayores que los de la derecha, es decir, que las viviendas de los polígonos en principio tenían una producción técnica donde había más cuidado, introducción de aislamiento, etcétera. No hay grandes diferencias en cuanto a la distribución de zonas húmedas y, por tanto, la compactación de lo que tiene que ver con lo técnico dentro de la vivienda. Fijaos que lo que está manchado aquí en negro son cocinas, baños y safareig o lavaderos cuando lo hay. Casi siempre hay lavadero en ambos casos. Hay pequeñas diferencias en relación a las distribuciones porque las viviendas que tienen que ver con los polígonos suelen ser mucho más eficientes, entre comillas, en la distribución de superficies y digamos, los pasillos están reducidos casi siempre a pequeños corredores digamos, al hall de acceso, mientras que en las viviendas de densificación a veces esos corredores son como un poco torturados por la propia geometría de las viviendas. Si nos fijamos en los dormitorios, no hay grandes diferencias en las superficies y hay ciertas jerarquías que tienen que ver con el hecho de que uno de los dormitorios siempre cumple ese mínimo de los 10 metros cuadrados que pide la normativa del 44. Suele haber 3 dormitorios, hay algún caso en el que hay solo 2 dormitorios, pero suele haber 3 y los 3 son distintos, con lo cual
a posteriori hay determinadas jerarquías en el uso de esos dormitorios. Y estos que son las salas, en el caso de la izquierda suelen ocupar una posición bastante central, mientras que en el caso de los procesos de densificación no siempre tienen esa posición central, muchas veces es una posición periférica, que es la que necesita la geometría de la planta para ubicar el salón o la sala en un espacio como preferencial de mirada a la calle. Bueno, los espacios exteriores mejor planificados en las viviendas de los polígonos. La gran diferencia que tiene que ver con los propios patrones es que en los polígonos de vivienda la centralidad de las salas y la comunicación entre las salas y las cocinas hace que estas viviendas sean mucho más fáciles de, de reocupar o de ocupar de una manera o de modificar de una manera que no tiene implicación en la producción de jerarquías en la propia vivienda. Mientras que en las viviendas de densificación hay bastante distancia entre la sala y la cocina, no existe, pues, quien suele ser central suele ser los corredores estos amplios, digamos lo que, si veis esto de living y kitchen, casi nunca están conectados entre ellos, es decir, hay determinadas dificultades a la hora de entender la vivienda de una perspectiva así como más racional. El paso, acabo aquí, el paso siguiente en el que se quiere entender si hay evolución o no en esos modelos tipológicos, es observar hasta qué punto, en este caso el IMSOL, estas son literalmente las promociones de viviendas del Instituto Metropolitano de la Promoción del Suelo y Gestión Patrimonial, por lo tanto una entidad explícitamente del área metropolitana de Barcelona dedicada a la promoción de vivienda. Digo que la siguiente fase es observar hasta qué punto esos siguientes procesos de producción de ciudad que aparecen más en los 80 y en los 90 a partir de los planes parciales de extensión de los municipios están produciendo, y esta es la hipótesis, modelos de vivienda que son prácticamente los mismos todavía que los anteriores. Digo, a nivel tipológico, a nivel de patrones tipológicos, son muy parecidos a los de los polígonos y, sin embargo, los modelos urbanos son, digamos, como muy diferentes. Encaja todo, excepto lo que tiene que ver con lo estadístico residencial, que es la reducción del número de personas que habitan por hogar y la diferenciación de algo así como la no mayoría del modelo de familia nuclear para los cuales estaba pensada la normativa del 44 e incluso la normativa del 69 de VPO, y que en estos, en estos desarrollos de los 80 y de los 90 todavía, sigue vigente o seguía vigente, ¿no? Y un poco ha sido muy reciente cuando el IMSOL ha modificado esas normativas esas ordenanzas propias de producción de vivienda para, eliminar esas jerarquías que provocaban casi explícitamente que una familia nuclear vivía con dificultad en los tipos de vivienda que se proponían. Eso es todo. Perdón por extenderme. Gracias. Si no me traigo el portátil. Esta de las vacas. ¿Esta? Sí. Ahora vamos a dar paso a Nuria Font, que nos hará también su intervención, ¿eh? Y si en todo caso, si hacemos un debate, lo hacemos al final y con todas las exposiciones hechas. Gracias. La idea es acabar, o sea, para que podamos tener debate, yo calcular, a las... me puedo adaptar, pero... Si puede ser... sí, sí, sí. Vale.
sí, gracias. ¿Ya? Ya cuando estabais haciendo todo es un descansito hasta ahora. Muy bien, pues bueno, muchas gracias por darnos este espacio. Sabéis que teníamos ya esta mañana pasado, pero esta presentación la tendríamos que haber hecho Nuria Benac y yo. Nuria no puede estar y bueno, además de que me encantaría tenerla aquí porque me quitaría un poco de trabajo, pero también lo que voy a presentar hoy ya veréis que es como el resultado de muchas conversaciones, ideas, también un poco así a veces creativas, de dejar volar la imaginación. Entonces lo que vais a ver aquí es un poco un ejercicio precisamente de ir más allá del lugar y también un ejercicio cartográfico que surge de un contexto teórico y de otro más experimental que estamos realizando. Entonces, en ese sentido, me da pena pues, que no lo podáis ver también como un diálogo, que es lo que hubiese sido si hubiésemos estado las dos. Lo que presentamos, por un lado, tiene que ver con el contexto de este proyecto en el que estábamos trabajando con Nuria, también con las IP son Nuria Benac y Ana Clua. Este proyecto RedSist es un proyecto que busca analizar en estas zonas de los márgenes urbanos estas formas de violencia sistémica que se dan, una violencia sistémica que se materializa en impactos no solo urbanísticos, sino también sociales, ambientales, simbólicos. Pero además de estos impactos, también detectar esas redes, ¿no? Porque nos dábamos cuenta en estos entornos la importancia de estas redes de apoyo mutuo, de resistencia, incluso de supervivencia en estos espacios y que a menudo pasan desapercibidas cuando nos aproximamos de una manera más académica a estos lugares. Por lo tanto, este proyecto del RedSist es una investigación para identificar las dificultades, pero también las posibilidades o cómo se crean posibilidades en estos espacios periféricos, marginales, vulnerables, vulneralizados, de sobrevivir y de resistir en áreas fuertemente castigadas, no solo en la actualidad, sino también desde una perspectiva histórica. Para ello es un proyecto en el que hay muchas disciplinas distintas, hay desde la geografía, pero también desde la teoría de la comunicación, la antropología, también la arquitectura y el urbanismo, el derecho y también sobre todo las artes visuales. Por lo tanto, desde el principio la parte metodológica, de explorar otras metodologías que nos permitan analizar, ¿no?, estas redes de apoyo y de apoyo mutuo y de supervivencia fue importante, y es aquí donde nosotras un poco nos planteábamos, desde este interés que comentaba también esta mañana, ¿no?, por la cartografía, de qué manera necesitamos repensar estos mapas que utilizamos para representar, para estudiar la desigualdad. Nuestro punto de partida en este sentido es que el carácter que tienen estático los mapas a menudo tienden a naturalizar y a representar estas áreas urbanas como áreas problemáticas, como problemas a resolver. Y también como unas manchas casi homogéneas, ¿no?, estos mapas que de manera reiterada nos dicen, ¿no?, dónde se encuentran estas problemáticas, estas zonas rojas, ¿no?, en los mapas. Pero lo que nos dábamos cuenta con Nuria es que en muchos casos este tipo de mapas no nos cuentan la complejidad interna de estos espacios, que es una de las cosas que nosotros estamos estudiando, y tampoco nos cuentan los procesos espaciales y los procesos también temporales que han ido creando todos estos espacios. Lo que presentamos entonces es parte de este proyecto y una parte de lo que hemos publicado en un libro que han coordinado Ángela García y Elia Canosa, que está salidito del horno ahora mismo, ¿no? Y es este capítulo sobre estos márgenes urbanos, estas ideas para cartografiar el lugar más allá del lugar, en el que nos centramos en algunos de los barrios de barracas en Barcelona, sobre todo los de la zona litoral.
no solo desde una visión más crítica a cómo se han representado estos lugares, sino también de esta manera que os decía, exploratoria, creativa, de si la cartografía nos puede ayudar a contar otros relatos o contar de otra manera las relaciones que se han establecido entre estos lugares y otros, ¿no? Estos márgenes y también estas zonas centrales. Desde esta idea de repensar los mapas para estudiar la desigualdad y para estudiar también estas zonas, nos planteábamos básicamente 3 objetivos. Uno era conectar tiempos-espacios cuando estudiamos las desigualdades urbanas, desde esta, y aquí enlaza, ¿no?, con esta idea de estudiar la historia urbana, pero no como algo que ha quedado en el pasado, sino estudiar esta continuidad desde el pasado hasta el presente y todas estas relaciones aún visibles, visibles incluso emocionalmente en estos lugares, ¿no?, pero que a veces aparecen muy desconectadas. En segundo lugar, también era llenar estos vacíos, estos silencios que a menudo aparecen en estos mapas, ¿no?, que hemos visto de estas desigualdades, y que son silencios no solo físicos, sino también son silencios de personas. ¿Quién había allí? ¿Quién fue expulsado de estos lugares? ¿Quién llegaba? ¿De dónde llegaban? ¿Dónde fueron a vivir? ¿No? Un poco conectar estas narrativas y estas experiencias personales también con todas estas representaciones cartográficas que a menudo parece que están, ya no son ni hormigas, es que no hay personas, ¿no? Un poco diríamos. Y en tercer lugar es esta idea de, creemos, Nuria y yo, en la potencia de repensar este lenguaje cartográfico de una manera más creativa. Necesitamos mirar también al pasado y conectarlo con el presente a través de visualizaciones, otro tipo de representaciones cartográficas, y un poco retomando, ¿no?, esta idea de Tom Slater, esta obsesión, ¿no?, por encontrar dónde vive las personas, ¿no?, pobres, las personas vulnerables, estos barrios vulnerables, muchas veces oculta todos estos procesos que producen estas desigualdades. Por lo tanto, nos acercamos a esta idea del barraquismo en Barcelona y de cómo fue abordado, ¿no?, esta idea del barraquismo, no solo como un problema a erradicar, sino aquí es nuestro giro, nuestra propuesta en el artículo, entendiendo que fueron también todos estos procesos de erradicación de este barraquismo en Barcelona, procesos que convirtieron unos emplazamientos que en principio eran marginales o periféricos, pero que en un momento dado, ¿no?, pasan a ser emplazamientos privilegiados para el desarrollo urbanístico, generando unas plusvaluas en esta transformación muy altas, pero con un limitado retorno colectivo, ¿no?, para esa población que se tenía que ir de estos ámbitos. Por lo tanto, una de nuestras ideas es que la cartografía ha sido una de las mejores aliadas en estos procesos de un poco separar estas distintos márgenes que se van reproduciendo en las ciudades. Y 5 ideas que me las he escrito así como para decirlas más rápido. El primero es la idea de que los mapas son una herramienta o han sido una herramienta muy potente para representar, incluso estigmatizar estos espacios como estas áreas problemáticas, pero también creemos que esta potencia visual que tienen los mapas también la podemos usar, y esto lo demuestran muchos proyectos de contracartografía, para explicar esta complejidad de todos estos procesos urbanísticos, huir de simplificaciones, de narrativas, ¿no?, lineales de progreso, de crecimiento, ¿no? A veces las ciudades las presentamos como que van creciendo y van como colonizando lugares donde no había nada. Esto no, siempre hay cosas debajo, por lo tanto, generar nuevas maneras, ¿no?, de pensar en cómo se van construyendo estos espacios. Por otro lado, también entender, y esto es algo que vamos también trabajando, esta dificultad de cómo cartografiar la justicia y la injusticia espacial urbana, este concepto de la justicia espacial y de representarla cartográficamente. Es difícil, pero también es necesario para superar estas visiones estáticas sobre las desigualdades. También, y confiamos, porque supongo que es nuestra disciplina, en este potencial que tiene la geografía, desde una lectura politizada del espacio construido para repensar, ¿no?, esta manera de representar los espacios. Y también, y esto aquí conecta con esta idea de los márgenes, tratar en términos de injusticia espacial esos procesos inherentes a la dinámica capitalista que se sirven de ese espacio para superar esas crisis sistémicas y que van generando y reproduciendo estos márgenes urbanos en distintos espacios.
De tal manera que uno de los objetivos que teníamos en esta exploración cartográfica era mostrar cómo los mapas no solo pueden mostrar los efectos de esos procesos, dónde acaba esta población vulnerable, dónde se construyen estos barrios, sino también mostrar los efectos de estos procesos y que conducen a la creación de desigualdades. Para ello tenemos ejemplos muy interesantes, nos inspiran, nos sirven de referentes, nos hacen pensar que sí, que hay la posibilidad de utilizar todos estos lenguajes cartográficos para repensar, ¿no?, estas complejas relaciones entre espacios y que deben formar parte también de la explicación, y una manera visual, ¿no?, de representarlos es importante. Por lo tanto, nuestra propuesta bebe de todas estas referentes, ¿no?, de Philippe Rekasevich con sus cartografías relacionales en las que vuelve un poco a coger el lápiz, vuelve a pensar a través de los gráficos, los mapas, que no acaban de ser mapas en un sentido estricto, pero sí que relacionan, ¿no?, de una manera muy eficaz esto, o conectan, ¿no?, estos lugares. También el de Bill Bunge, ¿no?, de esta dirección del dinero, ¿no?, en la ciudad de Detroit, o el $1 Million Blocks, ¿no?, toda esta idea de cómo adoptar una perspectiva relacional hacia el espacio, también de una manera cartográfica, para contrarrestar también todos estos relatos. Por lo tanto, en este repensar los mapas, en el capítulo, que es un poco lo que estamos presentando, lo que hacemos, también bebiendo mucho, ¿no?, de las propuestas de Doreen Massey, es recuperar, ¿no?, esta concepción que tiene Doreen Massey del espacio. Doreen Massey entiende el espacio siempre como un producto de práctica, relaciones, conexiones, desconexiones. El espacio también como la posibilidad y la condición de esa multiplicidad. Ocurren muchas cosas en un lugar, no solo una de ellas, por lo tanto, los mapas necesitan también reflejar esta multiplicidad y esta complejidad. Y también desde esta idea de que el espacio está siempre en construcción, en proceso de constante transformación, y no solo el espacio actual, sino también todos esos espacios pasados que también están presentes, ¿no?, en el lugar. Una de las ideas que nos inspiraba, ¿no?, a abordar esta idea de las barracas de Barcelona, los barrios de barracas de Barcelona, era cómo siempre se habían representado como lugares como cerrados, ¿no?, como lugares homogéneos, estáticos. Aparecieron las barracas, se radicaron las barracas. Y en gran medida, ¿no?, toda esta visión de todos estos espacios como áreas contenidas y cerradas en sí mismas ha sido naturalizada a través de los mapas, a través de los sistemas de información geográfico. Los sistemas de información geográfica tienen una manera de trabajar, ¿no?, que tenemos unos datos, unos polígonos, áreas, los vinculamos, ¿no?, y nos salen un poco estas manchas en el mapa. ¿Hay otras maneras de representar eso? Es una de las preguntas o una de las cosas que nos inspiraba. Y una de las giros, y aquí os digo que de estas discusiones que teníamos con Nuria, porque esta idea de Massey la sabemos, estas tres, ¿no?, propuestas que hace Massey para un pensamiento espacial crítico, pero un día discutiendo sobre todo esto, pensaos, claro, ¿qué es lo que no acaba de encajarnos, ¿no?, de los mapas? Y dimos con esta idea, que a ver si soy capaz, porque Nuria lo explicaría mejor que yo, pero yo lo voy a intentar, esta idea de Doreen Massey, en la que plantea que esta manera de pensar en el espacio de manera relacional es tan compleja que tenemos que encontrar un poco maniobras que nos faciliten un poco el trabajo. ¿Y cuáles han sido estas maniobras? Ya estoy intentando hacer de Doreen Massey y de Nuria Benac, o sea, me vais a perdonar porque es como un gran reto. ¿Qué dice Doreen Massey? Doreen Massey lo que plantea es que una de las estrategias o de estas imaginaciones evasivas que se han utilizado para no tener que abordar el espacio desde una perspectiva relacional es convertir el espacio en tiempo. Y convertir el espacio en tiempo para Doreen Massey está asociado a esta idea de esta narrativa de progreso continuo en el que las cosas son superadas, hay una trayectoria, ¿no?, los lugares pasan por unas fases, hay una secuencia, ¿no?, por ejemplo, de desarrollo, y por eso se puede hablar de países desarrollados o países en vías de desarrollo. Esta sería una de estas imaginaciones evasivas.
La otra es representar los espacios sin tiempo, y en eso los mapas son los reyes del mambo, porque los mapas sí que representan momentos, pero los representan como si no hubiese un antes y un después. Cuando nosotros vemos un mapa, aunque nos ponga el año, un poco confiamos en que eso es así, pero sabemos que la vida es continua, no hay un momento fijo. Y los mapas tienden mucho a fijar estos momentos y hacernos un poco creer, ¿no?, en esta estabilidad de estos procesos. Sabemos que los procesos urbanos son muy dinámicos, por lo tanto, este doble juego entre entender que solo hay una manera de que los lugares solo tienen una manera de evolucionar, y la otra, que es la de representar siempre los espacios como si solo estuvieran en un tiempo concreto, ha desconectado en muchos casos estos procesos de acumulación del capitalismo en estos espacios urbanos de los márgenes. Ante estas maniobras disuasorias, Massey lo que defendía era la necesidad de un único concepto de espacio-temporalidad, de espacio-tiempo, en el que estas dos dimensiones se tendrían que constituir mutuamente. Y no solo eso, sino que además una de las cosas que como que afirma, ¿no?, esta propuesta de Massey es que el tiempo siempre necesita también el espacio para que las cosas tengan lugar, ¿sí? No hay una evolución sin que ocurra en un lugar. Todo esto, ¿cómo lo aterrizamos a la idea de estas barracas en el frente barcelonés? Hemos hablado hoy por la mañana, ahora por la tarde, ¿no?, de este barraquismo en la ciudad de Barcelona, que tiene lugar, ¿no?, a lo largo de todo el siglo XX y que empieza a ser motivo de preocupación, y solo enseño un ejemplo, pero ahora hemos visto, ¿no?, como algunos más, qué medidas, ¿no?, se tomaban para erradicar este problema de el barraquismo en Barcelona, ¿no?, en el que en el relato oficial un poco se da las Olimpiadas como el fin, ¿no?, de este barraquismo, diríamos, como este final oficial. El barraquismo en Barcelona no solo se estudiaba, sino que también se cartografiaba, se identificaban dónde estaban estos barrios de barraca, y aunque este barraquismo no era ajeno a la ciudad de Barcelona, ¿no?, en algunos oficios, sobre todo en la zona de Montjuïc o en la zona litoral, ¿no?, ya había familias que vivían en barracas asociadas a sus trabajos, ¿no?, en huertas, en asentamientos industriales o en las canteras, por ejemplo, en Montjuïc. En el siglo XX, y esto lo hemos visto ahora en la presentación anterior, todo este crecimiento demográfico migratorio hace que muchas de las personas no puedan tener un acceso a una vivienda y encontrarán, ¿no?, en estos espacios muy precarios, ¿no?, su vivienda. Sabemos, ¿no?, que en 1950 se alcanzará la cifra en Barcelona de 20.000 barracas, con lo que llega a vivir, ¿no?, en este tipo de asentamientos más de 100.000 personas, que en ese momento representaba el 7% de la población de la ciudad. Por lo tanto, no eran barrios anecdóticos, sino eran barrios que acogieron, ¿no?, a una buena parte de las personas que llegaron a la ciudad de Barcelona. De todos los núcleos barraquistas que hay, nosotras nos hemos centrado en este trabajo en todas estas barracas del frente litoral de Barcelona, sobre todo porque han sido ámbitos en los que donde se han producido las mayores transformaciones urbanísticas en las últimas décadas. El barranquismo, la autoconstrucción, no son algo ajeno a los propios mecanismos centrales de expansión de las ciudades, y esto lo hemos visto, ¿sí? No son algo que se produzca al margen de el crecimiento de la ciudad, sino que forma parte de este crecimiento de la ciudad y luego se colmata, se densifica, ¿no?, todos estos procesos que hemos visto. Pero también desde un punto de vista más social, esta población barraquista, esta población que vivía en estos barrios, era mano de obra esencial para esta maquinaria urbana, ¿sí? No era solo construcción de viviendas, que era también construcción o llegada, ¿no?, de obreros a esta ciudad que necesitaba toda esta mano de obra, pero a la que le ofrecía muy poco esta ciudad, ¿no?, unos medios mínimos para la subsistencia y para la reproducción social. El barraquismo, a partir de un momento dado, decimos, empieza a ser considerado como una anomalía que debe ser erradicada,
Pero en esta ciudad informal, y esto nos interesa también por esta idea que contaba antes, ¿no?, de las redes de apoyo mutuo, también se muestra que en estos márgenes desordenados, precarios, con unas construcciones muy humildes, también hay grandes historias y gran capacidad de autoorganización, de ayuda mutua, de diseñar, ¿no?, una racionalidad en estos espacios, en estas calles, en encontrar, ¿no?, formas de vida, ¿no?, y de supervivencia en estos espacios. Unas redes de apoyo que en los últimos años han sido puestos en evidencia, ¿no?, por parte de toda esta memoria colectiva que se va recuperando sobre estos espacios y que en Barcelona ha sido muy significativa. ¿Cómo conectamos esta idea del barraquismo con todo este desarrollo urbano? En el litoral nos parecía que era un lugar muy ejemplar, muy interesante para reflexionar sobre estas relaciones, porque aunque comúnmente no hablamos de estos barrios periféricos, vulnerables, que tienen, ¿no?, siempre aparecen en los mapas, ¿no?, como muy rojos estos índices de paro, con una menor renta, con una población con mayores problemáticas. Para nosotras los márgenes urbanos son simplemente lugares no centrales, pero no son no centrales en un sentido geográfico, sino no centrales en un sentido simbólico. Esto no significa que estos lugares no centrales no puedan llegar a ser centrales en un futuro. Y en el litoral esto es una de las cosas que identificábamos y que veíamos. En este litoral, y en este caso hay, o sea, llega a más partes de Barcelona, pero lo que podemos ver es que hay unos espacios, y este es uno de los últimos proyectos, pero podríamos recuperar, ¿no?, toda una historia de proyectos que la ciudad de Barcelona ha tenido para abrirse al mar y recuperar este litoral y este mar. Aprovecha todos esos espacios que han quedado un poco olvidados, adormecidos, a la espera, un poco en barbecho, esperando que llegue su momento. Y en parte estos espacios se plantean como espacios donde ya no hay nada que interese, ya no hay nada que pueda ser preservado o conservado. En este caso, ¿no?, también nos hemos centrado mucho en toda esta parte, para los que no sois de Barcelona digo, ¿no?, sería este número 2 y 3, que es toda la zona que coincide con el Poble Nou, el puerto olímpico. Una de las cartografías, y esta seguro que la conocéis, pero que también nos inspiraba mucho, es, además de representar el barraquismo, ¿no?, como estas zonas, estas manchas en el mapa que son los problemas, esta idea de reconectar. Y esta cartografía, que ya tiene unos años, del 2006, y que aparece en prensa, no es ni tan solo un trabajo académico, también en un contexto en el que las barracas se empiezan a reivindicar en la ciudad de Barcelona, nos parecía muy interesante porque conecta muy bien dónde estaba este barraquismo y dónde fue a vivir, ¿no?, dónde fueron a vivir las personas que vivían en estos entornos. Algunas de estas cosas las sabemos, dónde fueron a parar, en muchos otros casos esta memoria en gran medida se ha perdido. Hay algunos casos que están muy claros porque eran barrios que se desplazaban enteros, en otros casos el proceso era más complejo y luego retomo un poco esta idea. Cuando en parte, ¿no?, en estos procesos que había de erradicación de estos barrios de barracas y esta construcción de polígonos, que ya lo sabemos, a veces se ha visto, ¿no?, como esta idea de que hubo un antes y un después. Había gente viviendo en barracas y luego iban a vivir a los polígonos. Cuando os hable de la cartografía que hicimos, esta idea nos molestaba un poco, porque siempre es como que se ha desconectado mucho todo este proceso de qué es la precariedad de la vivienda, ¿sí? Era como, ahora hemos visto 3 modelos, ¿no?, que contaba en la presentación anterior, 3 modelos de vivienda, ¿no?, la vivienda de barraca, ¿no?, luego al polígono o luego a la autoconstrucción, ¿no?, como este proceso como lineal. A partir de los testimonios que se han ido recogiendo, lo que hemos ido viendo es que en el fondo era mucho más complejo que esto. Las trayectorias de las personas que llegaban a las barracas, que iban a los polígonos, no siempre eran
tan directas, ¿sí? Sino que había muchos periplos casi por toda la ciudad. Y en muchos casos este tipo de representaciones, que sí que nos ayudan a entender este tránsito, no recoge esta complejidad de las trayectorias, muchas veces como estos márgenes urbanos, también en el sentido de dónde va a vivir esta población que es expulsada de manera recurrente de estos márgenes, en el fondo no acaba en estos polígonos, sino que sigue, ¿sí? Saldría un poco de este mapa. Y uno de los retos que creo que tenemos es cómo seguir conectando todos esos otros lugares, porque en las cartografías y en los gráficos que veíamos en la presentación anterior, ¿no? Hay como un momento en el que es y toda esta gente se va. Ya, pero ¿dónde se van? Porque seguramente se van a otros de estos, ¿sí? Desde nuestra concepción de los márgenes, todos esos otros lugares, esta población que está siendo también expulsada de estos, por ejemplo, ¿no? Polígonos de vivienda que están mejorando sus espacios públicos, donde se vive mejor, donde los precios aumentan, donde un poco conectar también con estos espacios. Esta idea, ¿no? De que con los Juegos Olímpicos el barraquismo desaparece, tiene esta imagen, ¿no? Tan simbólica de aquí se acaba, ¿no? Se erradica, se resuelve el problema del barraquismo en Barcelona, ¿no? Con el alcalde Pasqual Maragall eliminando, ¿no? La última barraca del Carmel. Sin embargo, recordar que las barracas, en el fondo, en Barcelona nunca han desaparecido, seguramente nunca desaparecerán, y van, ¿no? Resurgiendo de manera incluso muy visible, ¿no? Y ahora tenemos el caso de Baicarca, no es este que he puesto, pero sigue existiendo el barraquismo en Barcelona y también en la periferia. Y ahora viene la parte como creativa. Si estas cartografías no acaban de explicarnos, ¿no? Cómo era la vida de estas personas, dónde fueron estas personas y quién se benefició también de esta expulsión, ¿qué otras maneras tenemos de representar y de encontrar, ¿no? O de encontrar cartografías y visualizaciones que nos ayuden a entenderlo? Este mapa, que no sé si conocéis, es una representación del río Mississippi a lo largo de 150 años, en la que se ve como el río, ¿no? Que el río en un mapa es, en el peor de los casos, una línea, en el mayor de los casos, pues un espacio más grande, pero azul, ¿no? Y siempre que pasa por el mismo sitio. Y así como el Mississippi, ¿no? Tiene muchas trayectorias y las acumulamos, pues también es desde esta idea, ¿no? de qué manera podemos representar estos márgenes urbanos que en el fondo son muy móviles y se nos van moviendo por la ciudad. Por lo tanto, en el trabajo que hicimos, reivindicábamos esta necesidad de utilizar de manera más creativa estas cartografías para que nos ayudaran a entender estas relaciones espaciales que todos los procesos urbanísticos generan y que no solo son en el lugar en el que se produce la intervención, sino que están también muy relacionados con otros lugares. Nosotros sabíamos que las preguntas a qué y quién había debajo de estos lugares centrales, ahora aparentemente, ¿no? Lugares totalmente modernos, centrales para el capital, en el fondo estaban muy vinculados a todos estos usos, todas estas personas que habían sido expulsadas y que no siempre, ¿no? En este tipo de cartografías que hemos enseñado hasta ahora eran representadas. Además de esta dificultad de representar relaciones, también se juntaba otro trabajo que yo he hecho en otro proyecto en el que he estado trabajando, y este es uno de los resultados, diríamos, teóricos, en los que junto a María Rudó nos planteábamos por qué, y en este caso era más como geógrafas, investigadoras sociales, críticas, feministas, que intentábamos utilizar la cartografía y los sistemas de información geográfica para analizar la desigualdad desde una perspectiva interseccional, y ahí quiero decir desde una perspectiva que entienda que hay muchos ejes de opresión que se entrecruzan y se manifiestan y que diversifican mucho las experiencias de desigualdad. Ser pobre no es ser pobre solo, hay muchos otros ejes, ¿no? Aparte de la situación económica, de la etnicidad, del género, ¿no? Que reproducen estas desigualdades de maneras muy complejas y que se materializan en los lugares, pero necesitamos maneras de leer esta multiplicidad de situaciones. Una de las cosas que nos incomodaba de los sistemas de información geográfica era que nos obligaba a representar
visualmente, cartográficamente la realidad de una manera que no iba acorde a nuestras maneras más teóricas de entender esas desigualdades. ¿Y qué quiero decir? Y una de las cosas que conseguimos es un poco ponerle nombre a esa sensación de que algo no funciona cuando utilizamos sistemas de información geográfica. El primero era el concepto del lugar. Los mapas trabajan muy bien con la idea de espacio, esto ya lo hemos hablado además, ¿no? Este espacio cartesiano, no relacional, las cosas tienen unas coordenadas y siempre están en un sitio. A la que intentamos hablar del lugar, por ejemplo, del sentido del lugar, de cuáles son los lugares que nos hacen sentir en casa, cuáles son los lugares en los que nos sentimos fuera de lugar, todo esto requiere una manera de representar el espacio que en un sistema de información geográfica un poco no cabe. No cabe porque lo que nos pide es coordenadas exactas, variables exactas. Otra de las que veíamos, y para nosotras esta era muy importante, era la de las emociones. En los mapas mucha emoción no hay, son representaciones de los territorios aparentemente neutrales, objetivas. Sin embargo, nosotras cuando intentábamos estudiar cómo los lugares nos hacen sentir fuera del lugar, cómo los lugares pueden ser lugares de opresión para determinados colectivos, mientras que para otras personas ese mismo lugar puede ser un lugar de liberación, necesitábamos como incorporar esta idea de que los lugares también están asociados a emociones diversas y distintas. Otro de los conceptos que también era importante en nuestro proyecto y que los sistemas de información geográfica tampoco manejan muy bien es esta idea de las escalas. Y esta idea de las escalas, y con arquitecto es más fácil que lo entendáis porque ya trabajáis mucho con escalas, pero para un geógrafo o geógrafa que trabaje mucho con sistemas de información geográfica, la idea de la escala es solo si te acercas mucho o te acercas poco, o si el mapa es muy grande y caben muchas cosas, o si el mapa es pequeño y caben pocas. Pero desde un punto de vista más social, las escalas también son construcciones sociales. Por lo tanto, hay escalas que de manera reiterada han desaparecido de los análisis urbanos. Por ejemplo, el espacio doméstico. Y que el espacio doméstico haya desaparecido de los análisis sociales es en gran medida porque no sabemos cómo representarlos. Y ahí echo el cable porque creo que desde la arquitectura y en este grupo que estamos así como mezclados, creo que es desde donde se tiene que repensar esta idea de cómo también incorporamos esta dimensión privada, esta escala doméstica, estos cuidados también en las propias representaciones que hacemos de las ciudades y cómo trabajamos de una manera multiescalar para entender todos estos procesos. El otro, y este ya lo he comentado un poco más, que identificábamos esta idea del tiempo y del cambio. Los mapas tienen dificultades para explicar y para representar todos estos procesos de cambio de temporalidades distintas. Y finalmente esta idea que también hemos comentado de la relacionalidad. Todo esto nos hacía, y aquí ya voy hacia las dos propuestas que hacemos, son propuestas, ya veréis, no hemos descubierto aquí nada muy original, pero sí que surge de toda una concepción más teórica que creo que es un poco lo que le da o le puede dar interés y puede ser sugerente también para otras investigaciones. Y la primera es, le llamamos este palimpsesto multitemporal. Y es esta idea de cómo combinar en una única imagen todas estas cosas que han ido pasando y que os he ido un poco comentando, ¿no? ¿Dónde estaban estos barrios de barracas? ¿Dónde están estos proyectos que se han ido construyendo? ¿Dónde están estos proyectos de relocalización, se llama? Bueno, donde se asentó, ¿no? a la población que venía, ¿no? de estas barracas. Y un poco la imagen que nos va dando es este collage complejo en el que coexisten muchas realidades. Algunos son proyectos que no se llevan a cabo, otros se han quedado un poco como en el limbo, ¿no? Un poco se han quedado allí a la espera, o este 22 arroba, ¿no? que se va renovando, pero que está, ¿sí? Todas estas cosas de esta planificación, que no son planes que tienen un principio y un final, sino que son planes que van generando situaciones tanto físicas como incluso legales, ¿no? complejas, pero que son toda esta suma de estas temporalidades, que a menudo no se tratan como de manera aislada, pero en el fondo están coexistiendo y generando
como situaciones de conflicto, ¿no? Y esta idea de poner estas barracas también en estas representaciones, como esta idea de conectar, ¿no? Esto que en un momento dado fueron márgenes y ahora no son no solo márgenes, sino que son espacios muy centrales también de la ciudad. Bueno, y esta idea, ¿no?, de cómo este tipo de imagen nos conecta con este pasado, este presente y también este futuro, todos estos proyectos que pueden ir saliendo. Y la segunda representación que hicimos está inspirada, esto no sé si lo conocéis, yo creo que lo he comentado alguna vez también ante vosotros, que es esta propuesta que se hace desde la investigación histórica sobre el Holocausto y esta propuesta que hacen Knowles y Westerberg de esta visualización inductiva. Uno de los objetivos que tuvimos, os decía, era cómo llenar de personas, también, de narrativas, de relatos también, este proceso de erradicación de las barracas. ¿Quién vivía ahí? ¿De dónde venían? ¿Dónde han ido? Pero también llenarlo de emociones, llenarlo también de todas estas otras escalas complejas, ¿no? Porque a menudo en las barracas se representa como una mancha y ya está, pero cómo vivía, y hoy hemos visto, ¿no?, cómo se vivía en estas casas, también en las barracas, cómo se vivía en estos espacios, cómo era la vida en estos espacios. Y esto sí que requiere como un giro o ir más allá de cómo hemos entendido cómo se representan los lugares en los mapas. Y aquí la propuesta de Knowles y Westerberg es muy interesante, ¿no?, desde esta idea de cómo en muchos casos, sobre todo cuando trabajamos con materiales narrativos y no solo con datos geolocalizados, nos encontraremos con material muy interesante, pero que no es fácil de localizar en un mapa. En algunos casos será porque son espacios como muy específicos, muy pequeños, y no nos cabrá. Para el caso este de su investigación, en la que ellos representan el testimonio de 2 supervivientes del Holocausto, desde esta experiencia emocional de sus recuerdos, de sus vivencias en estos espacios, por ejemplo, una ventana o incluso un bolsillo eran lugares muy significativos en la experiencia que tuvieron, y sin embargo, ¿cómo pones en un mapa un bolsillo o una ventana? También había espacios, ¿no?, ellos identifican otro tipo de lugares que tienen más relaciones topológicas que geográficas, en el sentido de yo veía por la ventana algo o yo tenía al lado de la puerta, ¿no?, otra cosa. Esta idea de que hay relaciones muy importantes, sobre todo cuando trabajamos con narrativas, pero que son muy difíciles también de localizar. Luego tenemos lugares que sí se pueden localizar en un mapa, pero igual son muy grandes, y si estamos hablando de estas escalas pequeñas, de repente nos encontramos que nos hablan, ¿no?, de una gran ciudad. O nos hablan de cosas que también son grandes, pero un poco indefinidas, en los bosques que había alrededor, ¿sí? Esta idea de los bosques, sabemos dónde están los bosques, pero es solamente difícil delimitar exactamente el polígono de donde ocurría esto. Por lo tanto, tomando como inspiración esta propuesta que hacían, en la que intentan, ¿no?, superar estas limitaciones que tienen los sistemas de información geográfica para representar, ¿no?, estas localizaciones tan diversas y que no siempre, ¿no?, son fáciles de encabir en estas coordenadas más cartesianas, ellos lo que proponen es una representación combinando la topología con también la propia representación más cartesiana, diríamos, del espacio. Y lo que hacen es combinar ubicaciones más grandes o ubicaciones en lo que los 2 testimonios coinciden y se pueden más o menos identificar en el mapa, junto a todo un conjunto de espacios mucho más íntimos, mucho más vinculados, ¿no?, a emociones y a recuerdos, que hacen el giro, y ese es su objetivo, de en lugar de representar este fenómeno, por ejemplo, de estos supervivientes en el Holocausto, desde el punto de vista de eso era un campo de concentración y era un punto en el mapa, pasar a representarlos desde el punto de vista de las víctimas, pero para ello es necesario, ¿no?, estos nuevos lenguajes cartográficos que nos permitan representar todas estas vivencias. Y aquí va nuestra propuesta, que aquí no sé si se verá mucho, pero que está también inspirada con esta idea que os decía, y en el proyecto Redshift hay gente que ha trabajado mucho con el tema audiovisual,
Y lo que veíamos es que el audiovisual es un método muy potente y muy interesante para representar estas narrativas y estos testimonios. No sé si habéis visto este documental, pero es un documental en la que a partir de testimonios de personas que vivieron en estos barrios de barracas y que luego fueron realojados, se puede hacer, ¿no?, como un recorrido a modo de Knowles y Westerberg, un poco de cómo fue la trayectoria y también de cómo conectar estos espacios desde donde venían, donde vivieron, cuándo vivieron, también estas sensaciones y emociones que tenían en todo este proceso. Lo que hemos hecho aquí, ya os digo, es una como metodología que está en desarrollo, estamos trabajando en ella, pero la verdad que creo que tiene potencial para empezar a trabajar con materiales narrativos, es espacializar o localizar los lugares y los recuerdos que dos personas que vivieron en el Somorrostro en momentos determinados, pero incluso coexistieron solo un tiempo, no vivieron exactamente los mismos años en el Somorrostro, un poco espacializar estas. Tenemos el caso, y me hubiese gustado poner un trozo, pero no lo he conseguido porque el audio hoy no me iba, pero del vídeo, ¿no?, en el que Julia explica un poco toda su trayectoria, ¿no?, desde Jaén. Está un tiempo en un orfanato porque detienen a su madre, a su padre lo han fusilado. Cuando consiguen salir se van a una barraca del Somorrostro que está en un tiempo, pero luego hay un temporal, os lo cuento un poco así como la narrativa. Hay un temporal y se tienen que ir, ¿no? La noche que hubo un temporal muy malo nos metieron en la fábrica de gas, eso fue 1 o 2 días. Y luego, como no tienen dinero, la familia de Julia tienen que ir a Montjuïc y se tienen que quedar mucho tiempo, porque hay un momento dado, ¿no?, que dice, ¿cuándo nos dirán a dar un piso? Lo han empezado en Baró de Viver y Trinitat, pero claro, tenías que dar 7.000 pesetas, no las teníamos, y ellas se pasan un tiempo, sus hermanas y ella, en este estadio olímpico, dentro del estadio olímpico, que también fue un espacio donde acogió. Cuando llega esta familia a Trinitat, lo que se encuentra es que, claro, estaban muy contentas de tener un piso, pero se encuentran en un barrio que casi está peor que de donde venían, ¿no? Esta idea de aquí cuando venimos no había ni luz, ni agua, ni alumbrado, todo estaba sin asfaltar. Además no nos dijeron que tenía luminosis, de hecho el proceso será que en muchos casos estos pisos se tuvieron, ¿no?, en unos, de hecho, creo que su edificio lo tiran y lo vuelven a construir. Por lo tanto, un poco esta idea de que, en lugar de pensar, ¿no?, en esta idea del barraquismo y de la relocalización de estas personas como una trayectoria muy lineal, es mucho más compleja y también tiene como asociado mucha más riqueza, pero también cosas positivas en estos espacios. Estos espacios también son espacios de vida, son espacios donde se establecen relaciones. El otro caso de Agustí, Agustí nace en Barcelona, nace en el barrio de barracas de Bugatell, y luego cuando se casa pasa a estar pasa al Somorrostro, creo, y luego se va a Camp de la Bota, estará un tiempo allí en Camp de la Bota, y en este caso él acaba en el barri de Sant Cosme, también un poco con toda esta narrativa asociada, ¿no?, de llegamos a este barrio, después los pisos estaban en ruinas, también porque se habían construido sobre zonas muy pantanosas, ¿no?, y con todos los problemas asociados. Este lo hemos llamado mapa vivo, en esta idea de que también hay testimonios que se pueden visualizar, representar, y nos ayudan a entender también estos procesos urbanos. No sé qué he hecho, perdonad. Ay. Sí, bueno, ya estaba acabando, pero... Ay. ¿Sí? Vale. No, ya está. Mira, ay, había el gracias, o sea... no, bueno, el objetivo era este, un poco conectar, o un poco lo que perseguíamos, era como conectar esta teoría que vamos desarrollando en torno a estos márgenes urbanos, también con estas representaciones imaginativas, pero que un poco estimulan o dan sentido, ¿no?, a toda esta reflexión más teórica sobre cómo acercarnos a estos espacios. Y nada, se aceptan ideas si tenéis de cómo enriquecerlo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Nuria. Gracias también a David. No sé si queréis intervenir, tenemos no mucho tiempo, perdonad. Teóricamente no deberíamos ir más tranquilos, pero la verdad es que al final no tanto. Si queréis intervenir, por favor, con el micro.
si queréis, si alguien que quiere comentar, mientras tanto voy a explicar, perdonad, algo muy personal, pero me ha hecho mucha gracia. Utilicé estos testimonios para hacer un relato y me presenté a un concurso de mi barrio y era el de Julia. Ya te lo pasaré. Qué bueno, ¿ves? El de Julia Aceituno. Julia Aceituno es esta mujer que ella ha cartografiado. Vale, perdona. Pues yo hice un relato corto en un concurso de relatos de mi barrio y gané el tercer premio. Ah, mira. Perdonad. Pero es que he quedado alucinada cuando he visto a Julia aquí. Pues mira, sí da juego, ¿eh? Sí, ya te la pasaré, Bueno, no sé si queréis comentar alguna cosa. Bueno, no sé si quieres. ¿Se me escucha? Sí. Bueno, hola, gracias a los dos por las presentaciones. Me voy a dirigir a ti, Nuria, sobre todo porque como que conocía un poco más este tipo de metodologías y me ha encantado, vamos, me has hecho levitar. Yo creo que vais por buen camino, a mí desde luego me ha parecido muy sugerente y lo que me estaba preguntando sobre todo es que la parte más teórica del principio, o sea, aparte de citar a Massey y compañía, parece que tiene algo de inspiración en estudios postcoloniales, ¿no? Me da a mí por lo menos la sensación. Entonces, a partir de ahí, como que algo que es bastante habitual pensar en los estudios postcoloniales es donde está el locus de enunciación, ¿no? Desde donde se enuncia. Y ahí creo que está de maravilla lo que estáis haciendo, de intentar recoger otras voces para cartografiar. Y me preguntaba si además os estáis planteando que sean esas mismas personas, en el caso de que estén vivas, las que participen de las cartografías, ¿no? De las formas de narrar cartográficamente. Sí. A la primera, si Nuria estuviera aquí, Nuria sí que está desarrollando más esta perspectiva de colonial y los márgenes, o sea que lo puedes hablar con ella porque a ella también le interesa mucho y lo está desarrollando de manera más teórica. Y lo otro, pues seguro, es el objetivo que tenemos en este otoño. Nuestra idea sería un poco, esta metodología también la podemos usar con las personas, ¿no? También estos mapas vivos, esta manera de... O sea que sí, a mí me parece que el potencial es ese, ¿no? O sea, cómo la gente se puede sentir más próxima para representar también sus experiencias, ¿no? A través de estos lenguajes y no de otras metodologías que a veces son muy extractivas y la interpretación la hacemos también nosotras, ¿no? Entonces, sí, es el objetivo, a ver si en un tiempo futuro os podemos un poco enseñar cómo trabajo en ese sentido, pero me parece que es lo que interesa, ¿no? También poder que las personas se puedan expresar y puedan encontrar en estos lenguajes medios para expresarse y también para codificar su propia información en sus términos, porque claro, esta es mi interpretación de lo que dicen, ¿no? O sea que sí, encaja mucho y buena aportación, gracias. Bueno, pues yo también quería dar las gracias a ambos. Quería preguntarle a David, en primer lugar, o sea, dentro de la panorámica tan amplia y de la radiografía, de cómo funciona la relación con la propiedad y todo esto, si no os habéis planteado, no te has planteado introducir también la edad, porque yo creo que el ciclo vital y la relación con la forma, bueno, y cómo ha evolucionado en el tiempo es importante, ¿no? Cuando uno acude al alquiler o cuando, bueno, incluso en términos interseccionales, ¿qué gente se queda de manera perpetua en el alquiler cuando hoy por hoy es entendido como, bueno, pues como algo temporal? Y en Nuria pues también me ha encantado, hay muchas cosas creo que en común, no sé si entre las críticas a los sistemas de información geográfica, a lo mejor yo añadiría el excesivo cuantitativismo, ¿no? Yo creo que a lo mejor se puede resaltar que es que la forma de estructuración de datos y de la información pues lleva a lo que lleva y a despreciar tanta información porque no es reductible a números que luego puedan ser representados, ¿no? O ordenados a través de la herramienta. A mí me ronda desde hace mucho tiempo una preocupación que tiene que ver más con, bueno, quizá lo has salvado, lo has introducido en la parte final, que tiene que ver con la imposibilidad de representar en papel muchas de estas experiencias, ¿no? Incluso algunas de las prácticas cartográficas y la incapacidad de trasladarlo a los formatos académicos convencionales, ¿no? Que es lo que a mí me lleva a cierta frustración y no sé si nos tenemos que convertir ahora en documentalistas o
o en artistas interactivos como para poder representar muchas de las cosas que yo veo que no puedo transmitir, ¿no? De manera escrita o en 2 dimensiones, por así decirlo. ¿Sí suena? Sí suena. Yo luego te lo paso. Mire. A ver, claro, lo que tiene que ver con la diagnosis más contemporánea del tema de la propiedad, hay infinidad de datos. Es decir, los indicadores son muchísimos. Uno es el que tiene que ver con edad, otros que tienen que ver con procedencia, pero hay un montón de maneras de cruzar datos que te indican segregaciones, ¿no? Como que el acceso más difícil para determinados grupos de propiedad, acceso más difícil para procedentes de determinados territorios, etcétera, etcétera. Pues os decía antes, el último estudio digamos, del Censo de Estudios Territoriales del área metropolitana, que es de la semana pasada, está poniendo especial énfasis, pues esos son datos de 2024, de diciembre de 2024, y pone especial énfasis en el tema de la edad, por el tema de los ingresos medios por grupos de edad con relación a precio de alquiler y precio de acceso a vivienda en caso de facilidades para llegar a una hipoteca, ¿no? O sea, claro, lo que pasa es que es muy difícil tener esos datos históricos. O sea, hay datos equivalentes de nuestro Observatorio Metropolitano de la Vivienda que más o menos, datos propios del observatorio hay solo desde el 2015, que es cuando se crea. Datos que el observatorio ha sido capaz de generar, lo ha hecho desde el censo del 91, más o menos ha sido capaz de agrupar, con lo cual desde finales del 20 hasta hoy, más o menos se pueden hacer gráficas parecidas. Pero algunas de las que yo he traído son, digamos, agrupaciones que yo he hecho y que dan mucho curro y no siempre, digamos, los índices de observación son los mismos, que es un poco el problema. Por eso nosotros tenemos un observatorio que es un instituto, el Observatorio Metropolitano de la Vivienda, que básicamente se dedica a generar datos, que es un instituto que se genera con el primer gobierno de Ada Colau en el 2015 y que tiene pura funcionalidad de diagnosticar, ¿no? De cada trimestre elabora un informe y lo publica, está en abierto, y publica los Excel, o sea, se pueden descargar los datos y se pueden reelaborar, se pueden remirar los indicadores. El problema es eso, que sí, efectivamente, edad, origen, incluso llegan a tener un tipo de datos que tienen que ver con la capacidad económica de los progenitores de esas personas, es decir, como la segregación está en quién hereda la casa con respecto a quién tiene que acceder a ella de cualquier otra manera. O sea, todos esos datos a día de hoy y digamos, y yendo hacia atrás, algunos años se tienen, pero históricamente son más complejos. Entonces es como difícil traerlos al debate contemporáneo porque, digo, al debate más de lectura histórica porque porque, a ver, al final hay mucha relación. Por eso hay algunos de los mapas que yo traía que tienen que ver con cómo mirando el censo de viviendas del 21, en realidad te están dando, se ve claramente el testimonio de lo que pasaba por décadas, si en algún momento se cruzan los datos de la década de construcción. Otros son más difíciles, pero bueno, o sea, la complejidad del tema de acceso a la vivienda ahora mismo en este territorio, me imagino que en Madrid no será muy diferente, digamos, es tremendo. Y el problema es que hay, no sé, infinidad de observatorios y hay datos, cátedras, no sé, hay un montón de lugares de donde coger datos y también hay que ser críticos nosotros de cuáles son los datos, digamos, que son más fiables, ¿no? Para hacer luego lecturas históricas. Bueno, solo para dejar más espacio al debate, pero que creo que uno de los retos es esta legitimidad que le hemos dado a un tipo de mapas y no a otro. Y creo que es un reto que tenemos, porque yo a veces hablo de estas cosas así con estudiantes de doctorado y una me dice, claro, yo muy inspirada por tu charla fui a hacer mi presentación del TFM y los mapas como más convencionales, muy bien, pero a la que enseñé un bordado que yo había hecho porque ella se aproximaba al río, ¿no? Desde esta idea más creativa. Claro, cuando vieron el bordado fue como, ¿cómo entregas un bordado en tu TFM? ¿Qué es esto? Entonces, claro, yo creo que nos queda mucho por hacer y lo tenemos que hacer también desde la propia academia. Luego, ¿cómo publicas eso? ¿Alguien te lo acepta? Es que es todo un reto, pero me parece que necesitamos investigar estas otras cosas porque con esta visión más positivista de dato y representación, solo representamos una parte de las cosas. Entonces, cómo representamos lo otro es un reto grande,
pero que yo lo comparto, ¿eh? No sé, es un poco una frustración también, ¿no? Porque Ángela, que está muy inspirada por los artistas, ¿no? Es como todo muy bien, pero luego es como cómo vendemos esto, ¿no? En formato artículo, cómo garantizamos que tiene ese carácter científico, que eso es conocimiento científico, ¿no? Sí. Si os parece, como tenemos todavía un rato para estar juntos y compartir. Si os parece, bueno, acabo dando de nuevo las gracias al museo. Y emplazándonos, y bueno, tenemos previsto todavía un paseo, una cena, bueno, varias cosas. Ya iremos explicando. Muchas gracias.